Referencia a la estructura anatómica, hemos hecho especial énfasis en lo que es la fisiología del ciclo menstrual, y de verdad que viendo sus exámenes es más necesario que vayamos dando a veces 2 pasos atrás para dar un buen paso adelante. Entonces, insisto, el que no conoce la fisiología del ciclo menstrual mal va a poder entender la ginecología. De repente puede memorizarla, de repente puede leer los chanchullos que hay por ahí, pero entender la ginecología no lo va a hacer si no dominan este esquema. Apréndanse, interprétenlo, domínenlo, van a ver que todo lo que se viene es fácil en relación a esto, ¿sí? Hemos hablado de las fases del ciclo menstrual, hemos hablado sobre los cambios que tienen lugar acá, y habíamos hablado también de la patología benigna del cuerpo uterino. Habíamos hablado de la endometritis y habíamos comenzado ya sobre lo que son los pólipos endometriales. Y aquí nuevamente vamos a retomar desde acá. Recordemos que a nivel endocervical ya habíamos mencionado el término pólipo. ¿Qué es un pólipo? Es un tumor. Es un tumor que sale de la propia mucosa, que contiene, pues en el caso del pólipo endometrial, endometrio, mucosa endometrial. ¿Qué encontramos ahí? Glándulas endometriales, estroma del endometrio. ¿Sí? Y es un tumorcito que va a crecer a expensas de una estimulación que proviene del propio estrógeno. Es decir, que si no hubiese estimulación estrogénica, el pólipo no crece. Tiene que haber un desequilibrio entre estrógeno y progesterona, donde los niveles de estrógeno sean mayores a los niveles que compense la progesterona. Y entonces esta proyección, este tumorcito sale. Este tumorcito crece, puede ser con una base ancha, puede ser con un pedículo, puede ser único, pero generalmente es múltiple. Y se habla de poliposis endometrial cuando son varios, ¿cierto? Entonces, como factor determinante para el crecimiento de los pólipos es la estimulación estrogénica. ¿Sí? Esta mañana veíamos en el hospital, por ejemplo, una señora que había llegado con un sangrado abundante, que habían descartado embarazo, sí, porque si una mujer sangra, pues primero van a buscar lo más frecuente, ¿cierto? Estaba embarazada y está sangrando. Le hicieron la prueba de embarazo, salió negativa, veían una imagen dentro de la caja uterina y decidieron hacerle el legrado. Pero ese material obtenido fue enviado a patología. Y patología esta mañana nos trae diciendo cambios sugerentes cambios histológicos sugerentes a pólipo endometrial. Entonces, sí o sí, nosotros pensamos que hay una estimulación estrogénica. Y además nos trae una ecografía de control donde vemos el endometrio engrosado. Eso quiere decir que el endometrio sigue creciendo porque persiste el estímulo estrogénico. Entonces tenemos que hacerle tratamiento. Ya vamos a ver cómo se trata en estos casos de hiperplasia endometrial, ¿sí? Entonces son tumores pediculados sesiles del endometrio, contienen glándulas, estroma y vasos. Y hay un crecimiento que puede ser único o múltiple. Esto es importante, la edad más frecuente de presentación. Se trata de mujeres que están en la premenopausia o alrededor de la menopausia. Son mujeres relativamente jóvenes. Esto es importante porque vamos a ver que si estas mujeres jóvenes no hacen el tratamiento oportuno, esto desarrolla a una siguiente fase que es la transformación mayor. Y es así que vamos a encontrar que los pólipos están presentes en mujeres que han tenido cáncer de endometrio. Porque si vemos y vamos a revisar en una próxima clase, el cáncer endometrial tiene una etiología similar. Vamos a hablar nuevamente del estrógeno, vamos a hablar de la obesa, vamos a hablar de la terapia de reemplazo hormonal no compensada, vamos a hablar de una serie de factores que ya los estamos comenzando a mencionar al hablar de la etiología de los pólipos, ¿cierto? Habíamos hablado de los estrógenos no compensados, el tamoxifeno al que hemos hecho referencia. Bien, ¿y cuál es la clínica de los pólipos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues al principio son asintomáticos. ¿Y luego qué? Luego van a sangrar. ¿Pero por qué sangran los pólipos? Los pólipos sangran porque en su porción más distal ocurre un fenómeno de isquemia necrosis.
O sea, no es porque el pólipo sea sangrante por naturaleza, no. El pólipo sangra porque allá en la punta, en la parte más distal, ocurre isquemia y necrosis. Se desmorona esa región y comienza a producirse sangrado. Y vamos a ver que hay distintos tipos de sangrado. Puede haber una menorragia, que ustedes saben muy bien, es un sangrado menstrual abundante, es cuando la menstruación se prolonga en duración o aumenta la cantidad. Eso se llama menorragia. O pueden haber metrorragias. Metrorragias se refieren a la presencia de sangrados que no tienen que ver con la menstruación, que se producen independientemente de la menstruación. Y como veíamos, también ocurre hasta los 50 años, puede haber sangrados alrededor de la perimenopausia. Es importante que nosotros sepamos reconocer que todo sangrado uterino anormal debe ser necesariamente estudiado. No es normal que el útero sangre fuera de la menstruación. Hay un sangrado fisiológico, un sangrado que tiene la duración, la cantidad, la ciclicidad o periodicidad, que se llama menstruación. Pero fuera de esto, el sangrado uterino es anormal y tiene que investigarse. Y en gineco uno seguro que han hablado del famoso Palm-Cohen, ¿no es cierto? Cuando hablan de metrorragias, se habla del Palm-Cohen. Dentro del Palm-Cohen están los pólipos endometriales sostenidos. ¿Se acuerdan del Palm-Cohen? No. En gineco uno no, porque eso he visto que su mirada está aquí, está hablando en gringo, está hablando. Palm-Cohen es un mnemotécnico que se utiliza para reunir todas las posibles causas de sangrado uterino anormal. Cada letra tiene su significado. La P, por ejemplo, hace referencia a pólipo. La A hace referencia a adenomiosis. La L a leiomioma y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Gineco 1, entonces ya sabe el profesor de Gineco 1 qué pasó y el panco ahí. Te olvidaste de darnos esa clase. Así se ve un pólipo con histeroscopía, ¿no? La histeroscopía es la visualización, es entrar a la cavidad y ver. Y así se ve un pólipo a nivel endometrial. Es de la porción más distal donde los vasos sanguíneos apenas llegan que se producen sangrados. Hay una buena vascularización al principio, los vasos llegan hasta cierto punto, no pueden llegar hasta la porción distal. Esta región entra en isquemia, entra en necrosis, desde este punto comienza el sangrado. La ecografía nos ayuda bastante en el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahí están imágenes de pólipos. Pero quien da el diagnóstico definitivo, así como se acuerdan en el caso del cuello uterino, ¿no es cierto? Quien da el diagnóstico definitivo es la histopatología, el estudio de la anatomía patológica. Todo eso que se obtiene por material de legrado debe ser enviado a estudio de microscopía. Y van a encontrar, pues, crecimiento tumoral, que puede estar acompañado de otros problemas. Por ejemplo, en este caso también hay hiperplasia. Es un tema que vamos a hablar bastante porque hay mucho caso acá en Santa Cruz de hiperplasia. ¿Cuál es el tratamiento que finalmente vamos a hacer? Hay que retirarlo, porque va a seguir. Si sangró una vez, va a volver a sangrar. Y posiblemente la próxima vez que sangre, va a ser más intenso el sangrado. Tenemos casos de hemoglobinas, al hospital nos llegan hemoglobinas de 4, 3.8, 3.5. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina en la mujer? 12 a 14. Del hombre 12 a 14. Pues resulta, imagínense que una mujer que llegue con 4 de hemoglobina, ¿qué pasó? Y llegan en esos estados. Y hay que parar el sangrado. El legrado a veces puede ser suficiente, pero si no es suficiente el legrado o los pólipos no han sido retirados oportunamente, se puede hacer histeroscopía. Y finalmente, si la mujer ya ha completado su paridad, se puede hacer la histerectomía, ¿cierto? Si ya tiene la paridad satisfecha. Bien. Otro cuadro que se ve a nivel uterino, que puede coexistir, estas patologías uterinas tienen algo interesante, pueden coexistir unas con otras. Del PALM, la letra A justamente corresponde a la adenomiosis. Esta es una enfermedad que antiguamente se llamaba endometriosis interna, para diferenciarla de la endometriosis externa. A la endometriosis interna se le cambió el nombre definitivamente y se llama ahora adenomiosis. La endometriosis externa se quedó con el nombre, se llama endometriosis. ¿Se acuerdan qué es la endometriosis? Es la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial.
En el caso de la adenomiosis, el tejido endometrial está fuera de la cavidad uterina, pero está localizado en el espesor del mioma. ¿Se acuerdan algo que habíamos comentado hace un par de semanas? Decíamos, el útero tiene una situación bien especial. Mientras el resto de las vísceras huecas que tiene el cuerpo humano tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa, el útero solamente tiene mucosa, muscular y serosa. Eso quiere decir que el endometrio está limitando directamente con el miometrio. No hay submucosa, están unidos. Y vamos a ver que tejido proveniente de la capa basal, de la capa más profunda del endometrio, va a ingresar hacia el miometrio. Y allá va a seguir funcionando, también es tejido funcional. No se olviden que el endometrio es el principal tejido blanco de estrógenos y progesterona. Entonces ahora penetra hacia el endometrio, aquí crece. Mientras que un útero normal se esquematizaría de esta forma, vamos a ver que en el caso de la adenomiosis, estos pedazos de tejido endometrial pueden estar localizados o pueden estar diseminados en el espesor del músculo uterino. Y se ven así. Cuando se hace el estudio histopatológico, ustedes pueden reconocer esto para la mujer, esto es músculo y esto es endometrio. Y fíjense, revisen con la diapositiva cuando hablamos de endometrio proliferativo. Aquí está el endometrio, ¿eh? Es el mismo endometrio proliferativo, pero dentro del músculo. Se habla de grados, la adenomiosis dice en grados. Se puede determinar qué grado de endometriosis, qué tan comprometida está la pared uterina, de acuerdo a la altura, al espesor comprometido. Hay un grado 1, ¿ven? Apenas el tercio medio, 2 tercios y los 3 tercios de la pared. Grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, no es un tejido que se va a introducir y va a quedar ahí, es un tejido que va a ir creciendo, haciendo su actividad, comprometiendo cada vez más la pared uterina. Es un cuadro que puede ser frecuente o no, dependerá mucho de la región, aquí esto varía de acuerdo a las regiones, ¿sí? Pero lo que sí es algo muy cierto es de que puede coexistir en un buen porcentaje de los casos, ¿bien? En casi el 70% de los úteros histerectomizados por miomatosis hay adenomiosis. Nosotros operamos, en ginecología hacemos bastante histerectomía y la principal causa de la histerectomía abdominal es la miomatosis uterina. Y como es regla, toda pieza que se obtiene del cuerpo humano va a estudio anatomopatológico, mandamos los úteros miomatosos a anatomía patológica. Y muchos llegan con resultado y nos dicen, tenemos adenomiosis. Había habido adenomiosis. Les comenté también, ¿no es cierto? Cervicitis crónica es un término que nosotros en clínica no manejamos. Cervicitis crónica es un diagnóstico de la patología. Si quieren encender el aire, pueden encender esta fatigada ahí atrás. Enciende, doctora. Prenda el aire si quieren. ¿Está prendido? Aquí no. Aquí. Bueno. La edad de presentación es importante. Se trata de una mujer que está en su etapa reproductiva. Ojo, esto es importante. Cuando la actividad hormonal cesa, cuando la mujer alcanza la edad de la menopausia, los focos endometriósicos dejan de funcionar. Si es endometrio y depende de hormonas, en el climaterio, la posmenopausia, ¿qué hay? Ausencia de hormonas. Entonces, estos focos dejan de funcionar, ¿sí? Entonces, si se hace diagnóstico de adenomiosis fuera de la edad de la menopausia, esto ya no tiene mayor significado porque no va a tener clínica, ¿cierto? Se habla un poco de la etiología, se dice, ¿por qué el endometrio penetra? Una de las teorías más aceptadas es la presencia de traumas, microtraumas, que pueden ser producidos en el embarazo, con múltiples partos o por procedimientos ginecológicos. De repente se siembra algo de endometrio a ese nivel, ¿cierto? Pero sí, el mioma, por ejemplo, al deformar la pared miometral, el mioma es un tumor del miometrio, eso lo vamos a ver más adelante, ese permite también el ingreso de tejido endometrial, ¿cierto? Aunque también tiene que ver también la herencia, se habla un poco de herencia, se habla del trauma, se habla de estado de estimulación estrogénica persistente y algún momento, algún autor, aunque no está en esta temporada, se habla también de la teoría viral para la presencia de la adenomiosis, ¿sí? Estrógenos se sintetizan en el tejido endometrial como electrones. Ahora, ahí está la transmisión viral y pueden ver acá
que el foco endometriósico puede estar localizado o puede ser difuso, puede comprometer toda la pared del propio útero. Vamos tomando en cuenta esto para la clínica. Y justamente hablando de la clínica, ¿cuál es la edad de presentación? Hemos dicho, se trata de una mujer que está entre los 40, 50, 35, 50 años. Y mientras mayor sea, pues es mayor la clínica, ¿sí? A más edad, mayor clínica. Porque este es un proceso que va a avanzar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿De qué se va a quejar esta mujer? Esta mujer se va a quejar primero de dolor, va a haber dolor. Se va a quejar de sangrado anormal, menorragias, metrorragias. Y se va a quejar de sensación de cuerpo extraño, de tumoración a nivel del abdomen. El útero va a estar agrandado, el útero se agranda, ¿sí? Puede haber manifestaciones secundarias como dispareunia, dolor pélvico. Y si nosotros recordamos un poquito, o vamos a recordar más adelante también, la clínica del mioma es la misma. ¿Cuál es la clínica del mioma? Dolor, sangrado anormal y crecimiento uterino. Entonces, de repente estos dos cuadros se pueden confundir, más aún si coexisten. Hemos dicho, pueden coexistir. Entonces, muchas veces nos ha tocado entrar porque tenemos el informe, tenemos la clínica primero y el informe de miomatosis uterina. Y resulta que nos llevamos la sorpresa de que había sido adenoma. ¿Cuál es la diferencia sutil? Es la consistencia del útero un poquito. La consistencia suele ser más blanda que la del mioma. El útero adenomiótico es más blando, el útero miomatoso es más duro, más consistente, ¿sí? Entonces, de repente, si se puede percibir esa diferencia, el examen clínico ya vamos con diagnóstico más orientado. Pero a veces abrimos cavidad y nos encontramos el útero blandito, esto no es mioma, seguro que no es mioma. Y andamos como adenoma, ¿sí? ¿Tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Pues sí, ahí estamos, con los miomas estamos haciendo diagnóstico diferencial. Pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo aquello que sangra. Sangran las complicaciones del embarazo, mujer en edad fértil, no se olviden. Sangra el cáncer endometrial, sangran los pólipos endometriales, sangra la hiperplasia de endometrio, que es el próximo tema. Entonces, ven, hay una serie de patologías que van a producir sangrado. Por eso el término sangrado uterino anormal. Por eso insistirles, recordarles el PAN-COIN. El PAN-COIN resume en estas dos palabras las causas por las que el útero sangra. Y tenemos que ir identificando cuál de ellas es, ¿sí? La patología obviamente nos va a mostrar lo que hemos dicho: endometrio en el espesor del miometrio, endometrio en el espesor del miometrio, ¿sí? Macroscópicamente son zonas reblandecidas que coexisten. Estos son miomas, miren cómo coexisten en este útero miomatoso. Esto no tanto. La ecografía es quizá uno de los exámenes que más luces nos va a dar respecto a este cuadro. Esta es una histerosalpingografía, por si acaso, donde pueden ver presencia de endometrio en miometrio, pero esta es la que más nos ayuda. ¿Qué es lo que ve la ecografía? Va a mostrarnos zonas anecogénicas en el miometrio. Más fácil, aquí ven. ¿Miren? Este es el miometrio y aquí podemos ver estas pequeñas formaciones quísticas en el espesor del A. Bueno, con esto el diagnóstico está hecho. Otros exámenes complementarios que bien se pueden hacer. Aquí estamos viendo una adenomiosis por resonancia, cómo la pared está engrosada, ¿no es cierto? Cómo el útero va a aumentar de tamaño. Bien. ¿Y cuál será el tratamiento? Si la mujer está cerca a la menopausia, ya no hay necesidad de tratamiento, ya se va a acabar. Controlemos el sangrado, controlemos el dolor, ya no vayamos más. Necesitamos controlar el sangrado, podemos controlar con tratamiento hormonal, podemos colocar un dispositivo liberador de levonorgestrel, la famosa T hormonal, ¿cierto? Con eso podemos controlar los sangrados. Podemos dar antiinflamatorios no esteroideos para el control del dolor. Pero si las manifestaciones son intensas, el sangrado es abundante, el dolor es intenso y la paciente todavía está a buenos años de la menopausia, el tratamiento
quirúrgico es necesario, ¿cierto? ¿Qué se hace? La recomendación siempre va a ser hacer la esterectomía total, ¿cierto? Hacer su total resuelve el problema, sí, resuelve el problema, pero estamos dejando esta partecita que nos va a dejar abierta la puerta para otro problema que ustedes ya han estudiado, ¿cierto? Entonces, la histerectomía subtotal tiene la ventaja de que es más cortita esta cirugía, más sencillita, no necesita tanta destreza quirúrgica, se la puede hacer relativamente fácil, porque dejan cuello. Sacar este pedacito toma más tiempo que sacar esto durante la cirugía, por si acaso. Los que han entrado a histerectomía van a ver, este pedacito nos toma mucho más tiempo que sacar todo esto. Entonces se prolonga el tiempo, hay pacientes en las que nos dejan cuello uterino. ¿Y cuál es el riesgo? Ya hemos visto algunos casos de mujeres que fueron histerectomizadas dejando cuello y que ahora vienen con lesiones preinvasivas o a veces ya cáncer de cuello uterino. Entonces lo que se sugiere es la histerectomía total. Ya saben, la radical está reservada para el tratamiento de las fases iniciales de cáncer de cuello uterino. Ya saben, después de la menopausia desaparece la clínica, ya no hay por qué preocuparse, ya no hay dolor, ya no hay sangrados, y eso del tejido endometrial entra en proceso de atrofia progresiva. ¿Sí? Bien, y eso es lo que hoy teníamos que conversar para terminar la clase, porque vamos a hacer lo que se llama la retroalimentación de su examen parcial. Hay que hacerlo. Y por